Esta podría ser la historia de un asesino despiadado que a ciencia cierta no se sabe a cuántas víctimas mató. O podría ser la historia de un vengador que acabó con decenas de criminales y que nunca le tembló el pulso para acabar con dichos criminales, como si estuviéramos hablando de una película de acción. Depende cómo lo quieras ver, homicida o justiciero. Eso sí, su vida estuvo llena de ira y brutalidad desde que estuvo en gestación. Esta es la historia de Pedro Rodríguez Filo, mejor conocido como Pedrinho Matador. Esta historia empieza en Santa Rita do Sapucaí, estado de Minas Gerais, Brasil. La fecha es el 17 de junio de 1954, cuando nace un niño de nombre Pedro Rodríguez Filo. Este bebé nacería con una lesión en el cráneo. La razón de esto, las brutales palizas que recibía la madre por parte de su esposo. Varias veces eran golpizas interminables. Al hombre no le importaba lo más mínimo que su mujer estuviera embarazada. Y es que este tipo, aunque la mujer tenía varios meses de embarazo, le pateaba la barriga en reiteradas ocasiones. De ahí provenía la lesión que tenía Pedro. La familia Rodríguez Filo vivían en una situación de pobreza extrema. Por eso nunca el niño Pedro pudo asistir al colegio. Así que el pequeño no sabía ni leer ni escribir. Solo a la edad adulta es que aprendería. Pedro era un niño que siempre estaba inmiscuido en alguna pelea. Era sumamente agresivo y conflictivo. Prácticamente se la pasaba en la calle con malas juntas, y es que en la favela donde vivía era una localidad de las más violentas de la ciudad. Entonces todo parecía juntarse para lo que se venía. Pedriño, como era conocido, no estudiaba, era agresivo, estaba con malas juntas y vivía en un lugar violento. ¿Qué podría salir de ahí? Y es que con apenas 13 años de edad cometería su primer crimen. Su padre había sido despedido del ayuntamiento donde trabajaba acusado de haber robado. Pedriño tomó la escopeta de su abuelo y fue directamente donde el jefe de su papá, acabando con la vida de este de un solo disparo. Pero no fue suficiente para él, ya que buscó quien supuestamente era el verdadero ladrón, el que tenía la culpa del despido de su papá. Lo encontró y aplicaría la misma receta anterior, un solo disparo y muerto. Después de esto tuvo que huir a Mogi das Cruzes en el Gran San Paulo. Aquí para sobrevivir empezó a robarle a los distribuidores de sustancias ilícitas el dinero que ellos recibían por el intercambio de mercancía. Además tomó el control de la zona para él encargarse del negocio de sustancias prohibidas. Por eso empezó a matar poco a poco a cada traficante de la zona, sin miedo a ninguno, ajusticiándolos, eliminando la competencia. Hasta que conoció a una mujer llamada María Aparecida Olimpia, a la que el joven pistolero se enamoraría perdidamente. Los enemigos de Pedriño, que no podían con este, ya sabían cómo vengarse. Un día Pedro Rodríguez Filo llegó a visitar a su amada María Aparecida y lo que encontró fue una escena macabra. La chica había recibido un ataque salvaje. La chica yacía muerta en el suelo tras haber sido torturada y mutilada en un asesinato despiadado. Lo peor era que María estaba embarazada. Esto enfureció a Pedriño, que averiguó quién había perpetrado el crimen. Al saber que era un traficante, se organizó con otros 4 amigos y esperó el momento oportuno. El grupo entró por la fuerza a una boda donde se encontraba el asesino de María y lo acribilló. El grupo criminal esa noche asesinó a 6 personas y dejaron a 16 heridas. Tras esto, Pedriño se regresó donde su familia, donde ve que su prima estaba embarazada. Esta le cuenta que el padre del niño que venía en camino no quería reconocer su hijo, y mucho menos casarse. La solución de Pedro, matarlo. Todo este prontuario que les he contado de Pedriño y él todavía no llegaba a la mayoría de edad. Tras esto la policía se volcó a buscarlo, pero Pedro Rodríguez Filo se escondió y fue pasando de escondite a escondite, hasta que en el año 1973, a la edad de 18 años, sería detenido. Fue enjuiciado y sentenciado a 128 años de prisión, pero si pensaron que ya encerrado se acabaría la vida delictiva de Pedro, estaban muy equivocados. Por algo lo empezaron a llamar Pedriño Matador. Y es que al ser encarcelado lo pusieron junto a un abusador de mujeres. Para el siguiente día había acabado con la vida de este de manera violenta. Pasado 2 años en prisión, Pedriño recibiría una noticia devastadora. Su madre había sido asesinada por su padre tras apuñalarla 21 veces. El destino quiso que el señor Rodríguez cumpliera la pena en la misma prisión que su hijo. Pedriño Matador no se lo pensó 2 veces para ir en búsqueda de venganza. Fue donde su padre con un cuchillo improvisado le asestó 22 puñaladas, contando una a una hasta llegar al número 22 y parar.
Su madre había muerto por 21, él mató a su padre con una más. Pero no se quedó por aquí, abrió el pecho de su progenitor y le arrancó el corazón, le dio un mordisco y lo lanzó a un basurero. Estaba consumada su venganza. Después Pedro empezó una depuración en la prisión. Si sabía que alguien estaba preso por haber abusado de un menor, lo eliminaba sin piedad. Siguieron los abusadores de mujeres y los traidores. Los mataba acuchillándolos o ahorcándolos. En total, mientras estuvo pagando condena, fueron 47 muertes atribuidas a Pedriño Matador. Eso creó que se ganaron un gran número de enemigos en la cárcel y varias veces trataron de matarlo, pero siempre él estaba un paso adelante que sus enemigos. Hubo una vez que un grupo de reos le prepararon una emboscada. El resultado final, Pedriño mató a 3 y dejó heridos a otros 2. Tuvieron que aislar a Pedro y dejarlo en una prisión sin contacto con más ningún recluso, hasta que en el año 2007 inexplicablemente fue liberado. Aunque tenía una pena de 128 años, solo había cumplido 34 años en prisión. Todo esto había sucedido porque había una ley en la Constitución de Brasil que prohibía a cualquier persona pasar más de 30 años tras las rejas. Entonces Rodríguez sería puesto en libertad el 24 de abril de 2007. Solo que el 15 de septiembre del 2011 Rodríguez sería nuevamente detenido en su lugar de trabajo donde se desempeñaba como conserje. Sería sentenciado a 8 años por porte ilegal de armas, además de estar vinculado a varios motines carcelarios mientras estuvo detenido en São Paulo. Sería puesto en libertad por buena conducta el 10 de diciembre del 2018, después de 7 años. En total había pasado 42 años tras las rejas de sus 64 años de vida. Según la cifra oficial, asesinó a 71 personas, la cual él rectifica diciendo que fueron más de 100. Por eso es reconocido como el mayor asesino en serie de Brasil. Quantas pessoas você assassinou, Pedrinho? Umas 100 e pouco. 100 e pouco? Só na cadeia, quase 50. Él dijo en una oportunidad que entre sus víctimas nunca estuvo niños ni mujeres, y mucho menos padres de familia. Sus víctimas fueron traficantes, ladrones, abusadores de menores y abusadores de mujeres. Si esto es verdad, solo Pedriño Matador sabía si era cierto lo que él confesó. Ya con 67 años, Pedriño se convirtió en un orador sobre crímenes, tratando de explicar la naturaleza de algunos asesinatos. Además sacó un libro llamado Asesino en serie, Yo no soy el monstruo. Pero no solo, creó su canal de YouTube y hasta tenía su cuenta de TikTok. El canal de YouTube Pedriño lo usaba para analizar crímenes que sucedían en Brasil, además de concientizar a las personas de lo malo de llevar una vida criminal. Hasta que la mañana del 5 de abril del año 2023, Pedriño, que salía de la casa de su hermana, fue interceptado por un automóvil negro y siendo acribillado por 3 hombres encapuchados. Estos le dispararon 6 veces a Pedriño Matador para después degollarlo y luego huir. Habían acabado con el mito que se había convertido Pedriño, que a sus 68 años se había confiado de que ya todo había quedado atrás. Hasta ahora se sigue buscando quiénes fueron los perpetradores de la muerte de Pedro Rodríguez Filo. Se piensa que fueron unos traficantes de la zona y hasta supuestamente la policía tiene a uno de los criminales identificado, pero al momento de realización de este video sigue sin haber ningún detenido por la muerte de Pedriño. El canal de YouTube sigue estando activo y lo maneja quien fuera su terapeuta, Isa Toledo, subiendo contenido continuamente. Según ella, Pedro Rodríguez Filo estaba totalmente arrepentido de su vida criminal y lo único que quería era una vida nueva. Hoje, se eu falar, Pedro, você de verdade se arrependeu de matar o seu pai ou não? Eu me arrependia. Se é hoje, eu não mataria. Por quê? Porque é pai, né? Ele que tirou a vida da minha mãe, né? Para muchos, Pedriño Matador fue uno de los peores asesinos en la historia de Brasil. Para otros, un justiciero que eliminó a algunos de los peores criminales que estaban en prisión. ¿Qué crees tú? ¿Criminal o justiciero? Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.